Muy buenos días. Estamos hoy abriendo esta sección que se llama Cuídate con Elena, en el que cada 15 días en la radio aprendemos mucho sobre gestión emocional, sobre nutrición también, sobre cómo manejarnos mejor en muchos ámbitos de la vida. Hoy vamos a hablar de comunicación consciente y para ello saludamos ya a Elena Cantero. Muy buenos días, Elena. Muy buenos días, Jesús. Bueno, Elena, hoy el tema comunicación consciente ya de entrada nos plantea la pregunta. ¿Hay una comunicación consciente y una que es inconsciente o que no lo es? Yo diría que sí, de hecho fíjate que siempre nos estamos comunicando, seamos conscientes de ello o no, que ahí pues está ese juego de palabras, ¿no? La comunicación consciente lo que implica es que realmente seamos conscientes de lo que estamos haciendo cuando nos comunicamos, que seamos conscientes de lo que hacemos nosotros y también de los demás, por supuesto, de quién tenemos delante. Y fíjate que de manera inconsciente nos estamos comunicando también todo el tiempo, con la comunicación no verbal, los gestos que hacemos, nuestro estado emocional. O sea, que todo ello, aunque nosotros no seamos conscientes, está enviando unos mensajes que las otras personas están captando. Entonces eso lo estamos haciendo, seamos conscientes o no. Entonces esta propuesta de la comunicación consciente es que estemos ahí presentes y sepamos qué estamos comunicando, o por lo menos que tengamos, digamos, más conciencia de cómo lo hacemos y de qué recibimos también de los demás. Bueno, por lo que comentas, en esa comunicación no entra solo el lenguaje hablado, ¿no? Sino que hay también expresiones corporales, faciales, etcétera, ¿no? De las que no estamos muy atentos, pero que están comunicando mucho, ¿no? Que a veces son más visibles que precisamente las palabras. Sí, de hecho, todo el tema de la comunicación no verbal es súper interesante porque cuando se profundiza en todo ello, nos damos cuenta de que la palabra solamente es el 7% de la comunicación. Lo que más cuenta es la comunicación no verbal, que estaríamos hablando pues de nuestros gestos, de nuestra cara, de nuestro cuerpo, de cómo nos estamos moviendo. Y luego también una parte importante es la voz. Cómo es nuestra voz, cómo comunicamos con nuestra voz, esa expresión a través de la voz. Y ahí lo que influye mucho es toda la parte emocional. Seguro que todas las personas cuando nos ponemos a escuchar, por ejemplo, en la radio, algo muy importante, la voz. O sea, las personas que estamos escuchando a quién habla, o a lo mejor conectamos con esa voz o no. Y a lo mejor está diciendo algo muy interesante, pero esa voz no nos hace conectar. Entonces, es algo muy, muy importante que influye en nuestra comunicación. Por eso, al final, la palabra ocupa tan poco de ese porcentaje. Va a ser muchísimo más lo que es la comunicación no verbal y nuestra voz. ¿Y la imagen física qué papel juega aquí? ¿Es importante tener un aspecto agradable, digamos? Porque antes de empezar a hablar ya se nos ve venir, ¿no? Entonces, ahí hay una parte importante que uno ya empieza a hacerse una idea, ¿no? De la intención con la que se acerca a la otra persona, ¿no? Sí que influye mucho la imagen, cómo a lo mejor estemos de armoniosos o no, dependiendo también de la otra persona lo que le guste o lo que entienda por esa armonía, o cómo le gusta escuchar a alguien hablar, ver a alguien, porque ya con los ojos, con la vista, estamos viendo muchísimo. Entonces tú imagínate que alguien te está comentando algo, te está hablando de, por ejemplo, de equilibrio o algo así, pero tú le estás viendo un gesto de enfado en la cara. Y además, pues va vestido de una manera que tampoco te cuadra mucho. Eso no se está haciendo. Que conectemos más o que conectemos menos. Nos hace quedarnos ahí escuchando ese mensaje o simplemente, si por ejemplo estamos viendo un vídeo, desconectar, ¿no? Seguro que a todos nos pasa. Venga, voy a ver qué
¿qué veo hoy, no? Voy a buscar un poco de contenido y enseguida sabemos, en cuanto vemos a la persona hablar un minuto y vemos su imagen, si nos quedamos o no, ¿no? O cambiamos. Ujú. Y otra parte importante de esta comunicación sería la escucha, porque a veces no, parece que no sabemos escuchar o que estamos más pendientes de lo que vamos a responder que de lo que nos están comunicando en ese momento. La escucha activa para mí es algo súper importante. Diría que lo que más, porque cuando hablas con alguien que te está escuchando de manera activa, la comunicación es muy sencilla, es muy fácil. Y recuerdo lo que es la escucha activa. La escucha activa, cuando estamos hablando de escuchar de manera activa, estamos hablando simplemente de escuchar. No estamos pensando en otra cosa. No estamos pensando, por ejemplo, en qué le vamos a contestar a la persona. No estamos pensando en lo que tenemos que hacer después. Tampoco en cortar, ¿no? Que eso suele pasar muchas veces cuando alguien habla y crees que sabes lo que te va a decir y cortas a la persona. O luego le dices lo que tiene que hacer en una conversación normal del día a día. Todo eso está fuera de la escucha activa. En la escucha activa simplemente se está creando ese espacio para escuchar a la otra persona, que es también lo que te dice con las palabras y lo que no te dice con las palabras, lo te está diciendo de otra manera. Entonces, eso implica que haya un silencio exterior, o sea, que no estemos hablando ni metiéndonos por medio en la conversación, y también implica ese silencio interior. Es decir, por dentro mi cabeza está en silencio, no estoy ahí, ¿no? Pensando en mis cosas y demás, que luego viene pues todo el tema de si te lo he dicho, no te lo he dicho, si te lo he dicho, pero no me has escuchado. Entonces es algo que de verdad yo es que lo veo tan importante para que lo incorporemos todas las personas en nuestra vida, porque también enseguida nos damos cuenta si la otra persona no nos está escuchando. Cuando hablas a alguien y a lo mejor ni siquiera te mira, o están hablando varias personas a la vez, ¿no? O te dice, no te estoy mirando, estoy haciendo otra cosa, pero te escucho. No, no me estás escuchando. Entonces, todo eso es importante tanto para la persona que habla como para la que recibe. Y también importante, que esto ahora lo comentaremos también, muy relacionado con la asertividad, si yo veo que te estoy hablando y no me estás escuchando, o sea, tengo todo el derecho del mundo de decir, mira, voy a dejar de hablar porque no me estás escuchando. Pero sin enfadarnos y sin crear ahí un drama, ¿no? Simplemente, si nos queremos comunicar y no hay escucha activa, no tengo por qué seguir hablando. Buscamos otro momento, paramos, o sea, ser conscientes y decir, si no me estás escuchando, no vamos a cumplir este objetivo que tenemos de conversación. Vamos a buscar otro momento en el que sí que haya escucha activa. Y para eso, Elena, ¿qué nos recomendarías para ser conscientes de una comunicación interpersonal? Porque imagino que requiere centrarse en la persona que te está hablando, ¿no? Y aparcar un poco todo lo demás. ¿Por dónde empezamos? Sí, por dónde empezamos, ¿verdad? Porque al principio es como decir, guau, incluso la primera vez que se escucha lo de escucha activa, si nunca se ha hecho antes, dices, ¿qué es eso, no? Escucha activa. Porque realmente hay muchas cosas de comunicación, como todo esto, que no aprendemos de pequeñitos, ¿no? Aprendemos sí, escuchar, alguna diferencia entre escuchar y oír, pero nada más, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos? Yo diría, sobre todo, por estar en nuestro centro. Estar en nuestro centro. Cuando estamos en nuestro centro, internamente estamos en el presente. Entonces, desde ese presente, aquí y ahora, no es hace un rato ni es dentro de un rato, es ahora. Desde ese momento yo me centro en quién tengo delante. Estoy haciendo lo que estoy haciendo, si estoy tomándome un café con esa persona, si estoy en el trabajo, lo que sea, si estamos teniendo otro tipo de conversación, pero sobre todo centrados en el presente. Muy relacionado el tema de gestión de pensamientos, cómo tengo mi cabeza por dentro, qué pensamientos hay ahí, cómo gestiono yo los pensamientos. Porque si no tengo una gestión de pensamientos adecuada,
puede que esté con esa persona, pero mi cabeza vaya por otro sitio. Entonces es cuando tienes a alguien delante, dices, sí, tengo un cuerpo delante, pero la cabeza yo creo que está en otro sitio, ¿no? Ya. Entonces, ser conscientes, y si vemos que eso nos pasa, traer algo como una respiración para que nos centre otra vez. Es decir, vale, si soy consciente de que me estoy yendo a pensar otra cosa, voy a respirar. Tener ahí como un anclaje que nos centre otra vez. Y desde ese momento poder reconectar o simplemente decirle, mira, lo siento, me he ido, no he prestado atención a esto último, ¿me lo puedes repetir? Porque eso es importante a lo mejor, ¿no? Cuando alguien te habla y tú imagínate, sí, no te estás enterando. Más vale decir, mira, lo siento, me he ido un 30 segundos, ¿me lo puedes repetir? Y eso se agradece porque realmente ahí sí que se está consiguiendo ese objetivo de comunicarnos. Y luego también importante, cuando tú ves que alguien no te está escuchando, pues, se lo puedes preguntar, a ver, ¿estás seguro que me has comprendido? ¿Qué te he comentado para quedarme tranquilo, ¿no? De que has entendido bien. Y ahí cuando la persona a veces se queda a cuadros, pues no te ha escuchado. Entonces eso también lo podemos hacer si vemos que realmente no nos están escuchando. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados muchas veces a sí, cuando es no. ¿No? O sea, pues vamos a decir, no, mira, no te he escuchado. Empecemos también por ahí a reconocer, pues no te he escuchado, ¿me lo puedes repetir? ¿No? Que seamos conscientes en las dos vías, tanto si hablamos como si estamos escuchando. Entonces, empezar por ahí, sobre todo a centrarnos en ese presente. Y cuando nos vayamos de ese presente, por lo que sea, porque nos hemos despistado, porque al principio a lo mejor cuesta para quien nunca lo ha hecho así, pues sobre todo poder hablar para reconducir esa conversación. Bueno, y antes has mencionado la asertividad. ¿Cómo la encajamos aquí en la comunicación consciente? Pues mira, va súper relacionado con todo esto de decir sí y es no. O sea, decir siempre lo que sentimos, expresar lo que queremos expresar, desde el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Pero siempre decir lo que sentimos, no disfrazarlo, no decir que sí cuando realmente sentimos no. No hablar para quedar bien, sino realmente porque sea algo que sentimos en nuestro interior. Entonces, si eso lo vamos llevando también a la práctica, la comunicación cada vez va a ser más consciente y más real. Vamos a tener una comunicación real porque nos estamos expresando desde quiénes somos y desde lo que queremos decir realmente. Porque si no, ahí también luego lo que pasa es que se van a producir muchos malentendidos. De decir, bueno, le he dicho a esta persona que sí, por ejemplo, pero realmente es que no quería. Entonces vamos creando ahí unas situaciones que no van en línea con lo que realmente queremos en nuestra vida. Y sobre todo cuando la asertividad está presente, al final las conversaciones son cada vez más claras y más directas. Porque cuando te empiezas a expresar, tú también abres ese espacio para que la otra persona se exprese con libertad. Y que nos demos cuenta que no tenemos que estar fingiendo ni mintiendo, sino expresarnos desde ese respeto interior hacia afuera, pero con total libertad, y si lo relacionamos con la escucha, como decía antes, aquí no va a haber ningún problema, porque si claramente vemos que no nos estamos escuchando, en cualquier momento una de las dos personas va a parar y va a decir, no nos estamos escuchando, podemos hablarlo en otro momento o vamos a empezar a repetir porque no nos hemos enterado de lo que estamos hablando, pero no va a haber mentiras de decir sí te he escuchado, no te he escuchado, o sea, todo eso es como que cada vez va desapareciendo más porque no tiene cabida. Cuando hay asertividad, cuando se va construyendo este tipo de comunicación, lo demás ya no tiene cabida aquí. Y Elena, el estado emocional en el que nos encontramos, ¿cómo puede afectar también a esta comunicación? El nuestro y el de la otra persona a la que queremos
comunicar nuestro mensaje. Claro, pues es súper importante porque fíjate qué diferencia comunicarnos desde el equilibrio a comunicarnos, por ejemplo, experimentando la emoción del enfado o la emoción del miedo. O, por ejemplo, si la emoción de la alegría no la hemos gestionado adecuadamente y estamos en euforia. Esto nos cambia totalmente, ¿verdad? Seguro que a todos nos viene a la cabeza algo que hemos dicho en estado eufórico y luego, madre mía, tal, ¿no? ¿Ahí qué pasa? Se suelen prometer muchas cosas, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a... Y luego realmente cuando esa euforia ya desaparece, pues dices, ostras, ¿ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago? Todas esas promesas, todos esos compromisos a lo mejor adquiridos, que luego no se cumplen. Entonces luego viene la culpa y hay que gestionar esa culpa, nos sentimos culpables. Con la emoción del miedo, por ejemplo, lo que pasa es que no nos vamos a comunicar realmente de manera asertiva. Es muy difícil porque tenemos miedo. Tenemos miedo y ya estamos pensando que si se van a enfadar, si lo que decimos sienta mal, si los otros no nos van a aprobar. Entonces, por eso es tan importante gestionar el miedo a la hora de comunicarnos. Y esto es algo que es muy común y es un punto de trabajo importantísimo en las personas, porque solamente cuando incorporamos esa seguridad, aunque nos cueste mucho trabajo, porque esto es un trabajo continuo, pero solo cuando incorporamos esa seguridad nos comunicamos desde quiénes somos realmente. Si no estamos siempre diciendo las cosas a medias o estamos pensando en lo que los otros quieren escuchar, ¿no? Pero entonces estamos interpretando un papel al final. No somos quienes somos cuando hablamos. Entonces la gestión del miedo es muy importante. Y luego el tema del enfado también, porque con el enfado lo normal es que se va a generar algún conflicto, seguro. Cuando estamos experimentando ese enfado, lo más normal es que, claro, la otra persona te está viendo, ya se va a alterar esa energía que hay en la comunicación. Por eso es tan importante también saber parar y decir, este no es momento de comunicarme, este no es momento. Y si lo hacemos, tampoco pasa nada, tampoco tenemos que castigarnos, sino simplemente decir, pues mira, así no he conseguido lo que quería, pues para otra vez voy a hacerlo de otra manera. Que esto nos sirva para aprender. Entonces, todo el tema de las emociones es tan importante que lo gestionemos para que nuestra comunicación sea desde el equilibrio. Que sea desde el equilibrio, ¿vale? He nombrado estas 3 emociones, pero es con todas. Por ejemplo, la sorpresa, ¿verdad? Que nos deja bloqueados a la hora de la comunicación. Con la tristeza, pues tampoco vamos a estar ahí comunicándonos muy a gusto. Entonces, siempre importante que aprendamos a gestionar todas estas emociones para que seamos capaces de hacerlo desde el equilibrio, que siempre esa es la clave, ¿no?, de la gestión emocional. Cuando nos comunicamos desde el equilibrio, desde esa forma neutra, es mucho más fácil. Entonces, Elena, recomiendas que cuando sintamos que nuestro estado emocional no es el apropiado, aplacemos esa conversación, porque quizá no siempre se podrá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos entonces? Claro, no siempre se podrá, e incluso como comentaba, ¿no?, con el enfado, muchas veces lo que nos pasa es que lo hacemos y ya, pues, conflicto. Entonces, simplemente lo que yo digo ahí es aprender a hacer las cosas de forma diferente en la siguiente vez. Cuando tenemos, por ejemplo, que tener una conversación con alguien, imagínate en este momento y la situación no es apropiada, si ya lo estamos viendo, estamos con todo el derecho de decir, no hablo. O sea, tenemos todo ese derecho. Que hay otra cosa muy importante, que lo mismo en otro programa lo podemos tocar, que es todo el tema de los derechos asertivos. Hay unos derechos de la asertividad, ¿no?, universales para todas las personas, que muchas veces no los conocemos y no los llevamos a cabo. Y esto realmente
está en todo nuestro derecho de decir, pues mira, así no voy a hablar, lo hacemos de otra forma, porque si todas las personas no estamos de la manera adecuada para hablar esa conversación, no va a tener un buen final, eso ya lo estamos viendo venir. ¿Qué diría yo? ¿Qué podemos hacer cada uno? Pues en ese momento estar lo mejor posible, en esa armonía, lo más que podamos. Pero claro, si tienes a alguien delante, por ejemplo, experimentando el enfado, imagínate, gritando, ¿no? Acaban muy mal, porque además tú tienes que forzar la voz, no hay escucha activa. Yo realmente diría parar esa situación y decir, lo hacemos en otro momento. No dar pie a más, o sea, no entrar, porque ya cuando entramos, lo que pasa es que cada vez se va haciendo la bola más grande. Así que lo que diría es que cada uno nos centremos en hacer nuestra parte lo mejor que podamos en ese momento, y si vemos que no hay mejora, pararlo, o sea, pararlo y posponerlo para otro momento, y sobre todo que haya como una base antes de volver a empezar esa conversación. O sea, que haya escucha activa, que haya asertividad, que se respeten los turnos de palabra. Por eso tan importante esa escucha activa, porque si no, nadie se está escuchando. Y realmente es decir, bueno, pero ¿qué objetivo tenemos con esta conversación? Así que sobre todo expresarnos y transmitirle a la otra persona o a las otras personas lo que estamos viendo en ese momento. No tenemos por qué continuar en algo que estamos viendo que no va a ningún lugar. Elena, ¿crees que aunque solo una de las partes fuera consciente, habría una mejora en la comunicación? Porque alguien nos estará escuchando y dirá, sí, eso está muy bien, pero tendrías tú que hablar con mi jefe o tendrías tú que hablar con mi pareja, ¿no? A ver cómo lo gestionabas, ¿no? Sí, mira, yo diría que cuando una de las partes es consciente, sí que hay cambio, porque a lo mejor tú antes, imagínate, te enganchabas con esa persona al minuto, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahora a lo mejor tienen que pasar 2 horas, ¿verdad? O sea, digamos que tu paciencia va aumentando, tu equilibrio va aumentando, con lo cual tienes más templanza a la hora de relacionarte con esa persona. Y ya no interfieres, o sea, tú no entras ahí en esa comunicación. La otra persona también capta que tú no estás entrando. Entonces también dirá, uy, ¿qué le pasa? ¿Por qué no entra, no? Si antes siempre a los 5 minutos ya estábamos aquí chillando, por ejemplo, y ahora no, ¿y qué está pasando aquí? Entonces, claro que influye, porque siempre cuando hay un cambio en una parte, se producen cambios alrededor, a la fuerza. Entonces, yo sé que esto cuesta porque yo soy humana y todo esto lo vivo en mi día a día y lo he vivido, y ha sido un punto de trabajo muy importante para mí el tema de la comunicación y el tema, por ejemplo, de no entrar, ¿no? Cuando el estado emocional no es el adecuado. Porque lo fácil, que esto también hay que tenerlo claro, lo fácil para todos es terminarlo, ¿verdad? Por la vía rápida, los 2 minutos, portazo, nos vamos, ¿no? Pero claro, luego dice, es que esto no nos está llevando a ningún sitio. Entonces, cuando tú realmente vas trabajando en ti, en tu mundo emocional, en tu interior, te das cuenta de que eso ya no lo quieres en tu vida. Entonces, cuando se produce todo este tipo de situaciones, tienes tú mucha más calma para no entrar. Y ya digo que si entras, que estamos aprendiendo, es simplemente decir, vale, pero fíjate qué progreso tan grande de haber entrado a los minutos o a los 5 minutos, haberte dicho, mira, ya, a estar aquí 2 horas intentando hacerlo de otra manera. ¿Vale? Entonces, sobre todo, pues respirar mucho, mucha paciencia, tener en nosotros todo para mejorar. Sobre todo en esta escucha activa, en la asertividad y en toda la parte de la gestión emocional. Bueno, algo de lo que también se puede
ir aprendiendo. Me imagino que como todo no nacemos con estas habilidades, o unos las tienen más desarrolladas o les sale de forma natural, pero que como todo en la vida, pues se puede aprender y siempre se puede mejorar. Elena, pues como siempre, ¿cómo pueden contactar contigo aquellas personas que nos están escuchando, que nos han visto y que estén interesadas en este tema y se planteen, pues, tener una comunicación consciente, mejorar esa habilidad en su vida de cara al futuro? Pues me pueden contactar a través de mi página web, elenacantero.com, en Instagram y Facebook como Elena Cantero y a través de mi teléfono 606-991-965. Muy bien, pues trataremos de poner en práctica todo lo que nos has comentado hoy y te esperamos aquí en 15 días. Seguimos aprendiendo contigo en este tiempo. Cuídate con Elena. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta otra. Adiós.